Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es el método científico. Hablemos de las características de la ciencia. Bueno, la ciencia es empírica, objetiva, corroborable y entre otras más, pero estas son las principales. Veamos, la ciencia busca los mecanismos para poder medir la experiencia de los fenómenos que se quiere estudiar, por lo tanto es empírica. Si la especulación es su punto de partida, la experiencia sería el medio por el cual podría llegar a conclusiones coherentes, que confirmen o nieguen la hipótesis planteada. Bueno, ¿por qué es objetiva? Porque el conocimiento científico se requiere a aquello que se da a nivel de los hechos observables y está avalada por la experiencia, y corroborable o comprobable porque es susceptible de ser probado empíricamente por la experiencia o a través de la observación y el experimento. Recordar, muchachos, el método científico es racional, es analítico, es claro y preciso, es verificable y explicativo. En resumen, el método científico busca la verdad de los hechos mediante la adaptación de las ideas a los hechos, para lo cual utilizamos la observación y la experimentación. El método científico se podría resumir en 6 pasos: la observación, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, la teoría y por último la ley. Veamos el primer paso, la observación. La observación consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser las más claras y numerosas posibles, porque han de servir como base de partida para la solución. No todos observamos lo mismo. Una persona realiza las observaciones científicas cuando utiliza apropiadamente un instrumento para enfocar o medir cuidadosamente un objeto o un evento público que puede ser observado por otras personas, y en cuanto esta persona obtiene un registro de su observación mediante una descripción precisa. Por lo tanto, observar no es lo mismo que mirar. Normalmente cuando miras ves muy poco. Si entras a una habitación y te dicen después que describas a las personas vestidas, objetos que has visto, al tratar de hacerlo verás que poco a poco has observado. La observación nos hace tener curiosidad intelectual y hace que nos planteemos cuestiones. ¿Por qué sucede esto así? ¿Cómo sucede? Nuestra mente lanza y ya tenemos planteado el problema. Paso 2. Recolección de datos. Cuando tratamos de explicar lo observado surge un problema, debido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender su entorno. Comprende el problema, qué sabe, qué necesita hallar para saber la respuesta. Para resolverlo es esencial estar al día, saber lo que ya se conoce sobre ese tema y qué partes del problema están ya resueltas y contrastadas por la ciencia. Antes de empezar debe reunirse toda la información posible y relacionada sobre el fenómeno. Recuerden, la humildad, la preparación, la inquietud, la honestidad y la tenacidad son fundamentales para actuar como un verdadero científico. Paso 3. La hipótesis. A las preguntas que desencadenan la observación, ¿por qué, cómo, cuándo, qué factores o variables explican el fenómeno?, se responde con la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es una posible solución. La hipótesis es una respuesta anticipada de cómo es posible que se pueda desarrollar dicho problema, y esta explicación se debe verificar por medio de la experimentación. Recordar, es un planteamiento que mediante la observación se siguen normas establecidas por el método científico. Paso 4. La experimentación. Bueno, muchachos, el ojo humano no ve todo lo que observa y la mente no capta todas las características significativas. Por eso la experimentación recrea el fenómeno y lo repite, para así ayudarnos a captarlas. Luego de experimentar es necesario registrar los datos. Los datos obtenidos en la experimentación se deben recoger en las tablas y pasar a gráficas para poder estudiar mejor sus relaciones. Paso 5. La teoría. Luego de revisar la experimentación, nos preguntamos: ¿contestaste la pregunta correcta? ¿Tiene sentido tu respuesta? ¿Demuestra o refuta tu hipótesis? Y con ello poder dar una conclusión. Bueno, si las experiencias confirman la hipótesis, estas se convierten en teorías, por lo que cualquier persona puede comprobarlas y se cumplen siempre y cuando se den en las condiciones fijadas. Paso 6. La ley. Es la regla o norma constante que no cambia. Además, la hipótesis planteada es comprobada y aceptada mundialmente. Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle y Mariotte y la ley de la gravedad. Vemos un ejemplo del método científico. Por ejemplo, vemos un árbol frondoso.
Y vamos con el primer paso, la observación. Observo que las hojas de los árboles son de color verde y entonces inmediatamente nos surge la pregunta, ¿por qué las hojas de los árboles son de color verde? Y nos vamos con el segundo paso, la recolección de datos. Observamos minuciosamente todo lo que nos pueda ayudar a saber por qué las hojas de los árboles son verdes y las registramos. Este proceso de registrar vendría a ser la recolección de datos, con lo cual nos llevaría al tercer paso, la hipótesis. Como recordarán, la hipótesis es una posible solución. Podría ser que las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, o de que las hojas de los árboles son de color verde porque realizan la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es la fabricación del alimento en las plantas. Una vez tenido ya la observación, una pregunta y una posible solución, pasamos al cuarto paso, que es la experimentación. Para demostrar el porqué de las hojas son verdes, se podría elaborar un pequeño y sencillo experimento, al cual consiste en colocar una hoja de color verde en un frasco lleno de alcohol y ponerlo a hervir. Después de hervirlo, se nota que el alcohol se torna de color verde. Esto se demuestra ya que las hojas de los árboles son verdes porque poseen un pigmento verde llamado clorofila, indispensable para realizar la fotosíntesis. Entonces pasaríamos al quinto paso, la teoría. Vendría a ser si es que nuestra hipótesis es correcta o no. En este caso, la hipótesis 1 y la hipótesis 2 son válidas, ya que las hojas de los árboles son de un color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila y son indispensables para realizar la fotosíntesis. Con el paso número 6, que es la ley, vendría a ser si es que la hipótesis que yo planteé es aceptada a nivel mundial, pues esta se llegaría a convertir en ley. Bueno muchachos, no olvidarse que el método científico consta de 6 pasos: la observación, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, la teoría y por último tendríamos a la ley. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de la página 91. Problema número 1. Nos dice completar. El conocimiento científico se consiste a través de un proceso de razonamiento llamado, bueno, esto es evidente, ese proceso llamado es el método científico, ya que ese proceso consta de 6 pasos: la observación, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, la teoría y por último llegaríamos a la ley. Ese proceso que lleva pasos y es un proceso de razonamiento porque es un proceso racional, por lo tanto estaríamos hablando del método científico. Siguiente problema. Nos preguntan cuál es el método científico donde se registran los datos obtenidos de las observaciones. Muchachos, el primer paso era observar, el segundo justamente es registrar, y cuando registramos estamos recolectando los datos de la observación. Por lo tanto, la pregunta que nos indican cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos de las observaciones vendría a ser justamente la recolección de datos. Siguiente problema. Problema número 3. ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? Evidentemente vendría a ser el cuarto paso, que es la experimentación, la cual nos va a ayudar a comprobar si es que la hipótesis planteada es correcta o no. Siguiente problema. Nos preguntan cuál es el último paso del método científico. Como comprenderán, el método científico consta de 6 pasos: la observación, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, la teoría y por último tendríamos la ley. ¿Y qué era la ley? Recuerden muchachos, la ley es que cuando la hipótesis ya es comprobada y aceptada a nivel mundial, entonces esta se puede considerar como una ley. Siguiente problema, problema número 5. Bueno, nos dicen cuando la hipótesis es comprobada y aceptada mundialmente, esta se convierte en una... Bueno muchachos, justamente lo que hablamos anteriormente, se convierte en una ley, ya que esta es superior a la teoría, debido a la aceptación mundial que respalda a la hipótesis. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de resolver sus tareas y presentarlas. Los estaré esperando. Muchas gracias.